Pensemos en una herramienta financiera poderosísima, pero una que no necesita bancos, ni aplicaciones, ni algoritmos. Una que se basa en algo mucho, mucho más antiguo y fuerte: la comunidad. A ver, imagínense la escena. Llegar a un país completamente nuevo, sin hablar el idioma, sin un centavo en el bolsillo y encima enfrentando rechazo. Suena imposible, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que un grupo de personas en esas condiciones no solo sale adelante, sino que construye una comunidad próspera, un verdadero pilar de la sociedad? Bueno, la clave no estaba en el dinero. Estaba en algo que hoy, a veces parece que escasea: la confianza. Pero no cualquier confianza, confianza absoluta. Utilizaron un sistema ancestral que literalmente convirtió el honor y la palabra dada en el capital que necesitaban para empezar de cero. Para entender cómo funciona esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a principios del siglo XX, a Perú, para conocer la increíble historia de los inmigrantes japoneses, los que hoy conocemos como Nikkei. La situación que encontraron fue, durísima. Les habían prometido trabajo en haciendas, pero la realidad era totalmente distinta. Contratos que no se respetaban, sueldos de miseria, mala comida. Y para colmo, si iban a un banco a pedir un préstamo, la puerta en la cara. Estaban, de verdad, solos, completamente fuera del sistema financiero formal. Entonces, ¿qué haces en una situación así? ¿Cómo sales adelante? Pues la solución la trajeron con ellos desde Japón, un sistema que se volvió su verdadera arma secreta, el Tanomoshi. Y el nombre ya nos dice mucho. Tanomoshi viene de Tanomu, que en japonés significa algo así como pedir ayuda. Y es que era exactamente eso, un sistema de ayuda mutua, pura cooperación. Básicamente, un mecanismo de ahorro y préstamo donde la propia comunidad se rescataba a sí misma. Ok, a ver, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? La verdad es que era súper simple pero brillante. Primero, se juntaba un grupo pequeño, digamos de 10 a 20 personas, pero ojo, gente de confianza absoluta. Segundo, cada mes todos ponían la misma cantidad de dinero. Tercero, todo ese dinero junto, el pozo, se le entregaba a una sola persona del grupo. Al mes siguiente lo mismo, pero el pozo iba para otra persona. Y así seguía la rueda, mes a mes, hasta que cada uno de los miembros hubiera recibido su turno. Cuando el último cobraba, listo, el Tanomoshi se terminaba. Así que como ven, esto era mucho más que un simple club de ahorro. Era, como lo describe el experto Alberto Matsumoto, un mini banco. Un mini banco impulsado 100% por la comunidad. Imagínense, su propio sistema financiero. Chiquito si quieren, pero súper eficaz. Justo lo que necesitaban, donde los bancos de verdad, pues, les daban la espalda. Claro, para que este mini banco funcionara, necesitaba un tipo de combustible muy especial. Uno que no se puede imprimir ni comprar: la confianza. Una confianza de verdad inquebrantable. Y para entender de dónde venía, hay que mirar muy, muy atrás, a las raíces de la cultura japonesa. Miren, el Tanomoshi no es un invento de los inmigrantes, para nada. Es una práctica que viene desde el Japón feudal, imagínense, del siglo XII. Pensemos en cómo era la vida ahí. Un país golpeado por tifones, terremotos, tsunamis. A las aldeas que estaban muy aisladas no les quedaba de otra más que ayudarse entre todos para volver a levantarse después de cada desastre. La cooperación no era algo bonito, era una cuestión de vida o muerte. Y eso, claro, forjó una cultura donde la comunidad lo era todo. Y esto nos lleva a la cita de Alberto Matsumoto, que es, ¡wow!, potentísima. Dice: el cumplimiento debe ser absoluto. Si no se cumple, se rompe. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Nadie, pero nadie podía fallar en su pago. No había excusas, porque si una sola persona no cumplía, ¡pum!, todo el sistema se venía abajo. Así de simple, así de serio. Y aquí está la diferencia clave con lo que pasa a veces hoy en día. El Tanomoshi original se sostenía sobre el honor. Tu palabra y tu reputación lo eran todo. Fallar era simplemente impensable, significaba la exclusión de la comunidad. Por eso es que sistemas parecidos hoy a menudo no funcionan, ¿verdad? Porque nunca falta el vivo que agarra el dinero y se desaparece. Si no existe esa base de confianza y esa presión social de la comunidad, el sistema simplemente no aguanta. Bueno, con esa base cultural tan fuerte, volvamos a Perú. Vamos a ver cómo esta práctica tan antigua se convirtió en la herramienta clave no solo para sobrevivir, sino para progresar. La historia, para ponerla en contexto, arranca en 1868.
En Japón, la restauración Meiji deja a muchos campesinos en la pobreza y los obliga a buscar un futuro fuera. Décadas más tarde, en 1906, llega a Perú un grupo clave, 36 inmigrantes de Okinawa. Y ellos traen en su equipaje esta práctica que ellos llamaban Moai. Y claro, al toparse con un ambiente tan hostil y sin acceso a los bancos, el Tanomoshi se volvió su tabla de salvación. El efecto fue inmediato y transformador. Ese dinero que juntaban cada mes era el capital semilla que nadie más les iba a dar. Con esos fondos pudieron comprar tierras, herramientas o abrir sus propios pequeños negocios. Una tienda, un taller, lo que fuera. Fue literalmente el motor que les permitió empezar a construir su propio futuro económico desde la nada. Pero sería un error pensar que el Tanomoshi era solo plata. Para nada. Las reuniones para juntar el dinero eran también eventos sociales. Eran una excusa para reunirse, comer juntos, fortalecer los lazos de la comunidad. Esto reforzaba quiénes eran como grupo, su identidad. Incluso les daba más fuerza para negociar como un bloque. En resumen, en una tierra extraña funcionaba como su red de seguridad, tanto económica como social. Ahora, lo fascinante es ver cómo esta tradición tan poderosa no solo sobrevivió, sino que echó raíces y se transformó, dejando una huella enorme en su nuevo país. Y es que el éxito del Tanomoshi era tan evidente, tan a la vista, que la cultura peruana de alrededor lo vio, lo entendió y lo adoptó. La idea empezó a contagiarse, a ir mucho más allá de la comunidad japonesa. Hoy en día, en Perú, a este sistema se le conoce como junta o pandero, pero el concepto es básicamente el mismo, un sistema informal de ahorro y préstamo que se hace entre gente que se conoce, amigos, familia, compañeros de oficina, y que se basa en la confianza mutua. Pero, y esto es muy importante, hay una diferencia clave en cómo ha evolucionado. El Tanomoshi original era pura solidaridad, nacía de la necesidad, no había un interés de ganar dinero con esto. La junta de hoy, aunque sigue siendo súper útil, a veces es más transaccional. Por ejemplo, a veces se hacen subastas y el que necesita el dinero con más urgencia ofrece pagar un poquito más para llevárselo primero. Ese lazo comunitario tan fuerte se ha transformado en una herramienta de ahorro muy práctica, sí, pero donde la confianza a veces puede ser un poco más delicada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? En esta época de finanzas digitales, de apps, de algoritmos, de transacciones que son totalmente impersonales, ¿qué podemos aprender de un sistema que funcionó perfecto durante siglos usando un solo y único recurso, la confianza entre personas? La historia del Tanomoshi es un gran recordatorio. Nos recuerda que, a veces, las herramientas más poderosas que tenemos no son las más nuevas, sino las más humanas.